de las preguntas que a mí me gusta hacerme es como realmente cuando esta idea de la revolución científica, qué tanto fundamento tiene. Y entonces, normalmente, como en términos de la historia más convencional, se piensa que la revolución científica, tecnológica, se puede situar a partir de la modernidad, ¿no? Ya 1500 y cacho, 1600 en adelante, con un auge ahí de la revolución industrial alrededor de 1800. ¿Y qué pasaría si lo que conocemos como eh, civilización, o sea, lo que se ha reducido desde la historiografía dominante al tiempo de la civilización, en realidad es el horizonte patriarcal y el horizonte de la dominación colonial, porque nuestra historia es mucho más antigua. Y entonces, eh, permitiéndonos abusar un poquito de los términos, como una de las revoluciones, la revolución tecnológica más importante, en realidad es del Neolítico, que es el momento en el que se desarrollaron las tecnologías que posibilitaron el sostén de la vida. Esas tecnologías son el alimento, la cocción de los alimentos, los cultivos, la agricultura, la cerámica, que es lo que va a permitir la cocción de los alimentos, la preservación de los alimentos por periodos un poco más largos, el textil, que en mi opinión es la primera forma de escritura y lo que tenemos que desarmar es la, eh, una noción moderna que opone escritura versus oralidad, que es una concepción reduccionista y que en términos históricos no nos permite entender ni el desarrollo de las tecnologías ni de las sociedades, de los pueblos, de las comunidades. Entonces, el textil en realidad es cobijo frente al frío, pero es también la manera de resguardar la memoria de muchos de los pueblos. Y estas tecnologías, en realidad algo que es maravilloso es que ahora tenemos la certeza de que fueron desarrolladas fundamentalmente por mujeres. Hay algunos mitos en los que a lo mejor no vale la pena ahora como clavarse tanto, pero que han sido también desmontados, como este mito de los hombres cazadores y las mujeres recolectoras. Entonces, en términos de estas tecnologías que sostienen la vida, que fueron las que posibilitaron el desarrollo, el crecimiento de las que después van a nombrar civilizaciones, pero que en realidad son estas comunidades de las cuales tenemos, por ejemplo, la garantía de que no había una diferencia social tal que podamos hablar de segmentación social. Es decir, son comunidades relativamente paritarias, donde no hay enormes diferencias sociales, donde las mujeres jugaban un papel fundamental. ¿Por qué? Porque era en ellas en quienes recaía primero quienes habían desarrollado estas tecnologías y también además quienes eran la fuente de la vida a través de la gestación. Pero creo que ahí sí también hay que desmontar un poco, hay que considerar la posibilidad de que una cosa es la gestación y otra cosa es la crianza y que las crianzas en estos contextos son colaborativas, no son individuales. Entonces, en estas sociedades donde no hay esta separación, hay que como que olvidarnos de este mito de los hombres estaban cazando y las mujeres estaban recolectando, concedámoslo por un momento, ¿no? Es claramente un sesgo patriarcal, pero concedámoslo por un momento. Gracias a las tecnologías contemporáneas que nos permiten saber, por ejemplo, qué comían las personas, podemos saber que, al menos por poner un caso, en Mesoamérica, 75% de la alimentación ya de la Mesoamérica, digamos, de hace unos 4.000 años, es una alimentación basada en plantas, ¿no? Entonces, en realidad, la importancia social, cultural y política de quienes se dedicaban al cultivo de las plantas, pues era fundamental. Y luego el desarrollo de la agricultura se da a través de la selección de las semillas. Entonces, las mujeres, que son estas mujeres que van recolectando las primeras semillas, eh, separan las mejores, las conservan y las van modificando. A lo largo de miles de años, eso deviene en las plantas que hoy son
el sustento a día de nuestra alimentación. Sí. Bueno, y en todo esto, háblame de la cocina también, como Eh, tecnología y como saber ancestral, como... a mí me gusta pensar eh, la cocina como un espacio abierto, ¿no? O sea, hay que pensar que realmente históricamente la mayor parte de las cocinas han sido estos espacios abiertos, que son fundamentalmente espacios de transmisión del conocimiento. Entonces, las cocinas, antes que nada, son esos espacios en los que las mujeres eh, comparten la historia, el origen, los saberes de unas mujeres a otras a lo largo de generaciones y generaciones. Ahí hay algo que podríamos llamar mnemotecnias o tecnologías de la memoria, cuáles son los recursos, cuáles son las formas, ¿no? En las que se logra mantener estos conocimientos y entonces está muy mezclado, ¿no? Acá quisiera citar a mi maestra, a Georgina, la mayora Georgina Cruz, cocinera tradicional oaxaqueña, que dice yo conozco con las manos, ¿no? Esta no separación entre la palabra como un conocimiento abstracto, sino que es una palabra que en la cocina, y por eso es un espacio privilegiado de conocimiento, es una palabra que está entremezclada con olores, con sabores, con recuerdos. La memoria tiene un sabor específico. Las palabras se repiten con determinada cadencia. Hay ciertos recursos de la memoria en la oralidad o lo que Adorno llama la oralitura, estas formas del recuerdo en las que hay la redundancia, las semejanzas, las metáforas, fórmulas que se van complementando, ¿no? Es muy frecuente todavía en las familias que se cuenten una y otra vez las mismas historias siempre del mismo modo. Eso es una forma de cohesionar al grupo, es una forma de preservar el conocimiento. Eh, y algo que hay que tener presente en el caso de las herramientas, de los instrumentos, del conocimiento y del pensamiento en general, es que son conocimientos que, que, inherentemente tienen una contradicción bellísima, ¿no? Que es la de la preservación a través de la transformación, que es como una receta. Un mole tiene que saber siempre del mismo modo. Y al mismo tiempo, esas recetas te pueden dar cuenta de las transformaciones de la propia comunidad. Tú puedes saber qué sucedió en una comunidad cuando un ingrediente se incorpora, un ingrediente que antes no existía. Entonces hay una consistencia, digamos, de la tradición al mismo tiempo que hay una incorporación, una constante incorporación de elementos que la revitalizan y que la renuevan constantemente. Y la palabra también es así, ¿no? La tradición oral también es así. Hay una fórmula que se repite, a la que poco a poco a estas fórmulas se le va agregando una siguiente parte, una siguiente parte, una siguiente parte, de modo que es mucho más posible o factible recordarlas. Y todos estos elementos además están entrelazados, ¿no? Tienes por un lado los propios alimentos. A mí me gusta pensar al maíz como una tecnología humana, porque es desarrollada. Tú tienes el teocintle, que es el origen biológico de la planta, y después una modificación a través del trabajo agrario en el que se va transformando esta planta, que curiosamente además es el reflejo de también los territorios en los que se consume, que es tremendamente diversa. Hay maíces, estamos hablando de una misma planta que a la vez es tan distinta que es capaz de crecer en la costa, en la montaña, en las partes cálidas, en las partes áridas, en las partes secas. Es decir, hay una adaptabilidad de las plantas que es forzada e impulsada por el trabajo en las comunidades y el trabajo agrario, ¿no? Entonces es una tecnología. El maíz se puede pensar como una tecnología, también como una forma de memoria, ¿no? El hecho de que cada maíz tenga una forma diferente es reflejo de todo un proceso social
un proceso biológico, un proceso histórico, que también da cuenta de la historia de los propios territorios. Y lo mismo sucede con los instrumentos, con las herramientas, con las técnicas, con la nixtamalización, ¿no? Y eso va conformando un gusto histórico, aparte un paladar, que es también una forma de memoria. ¿Por qué en la gastronomía de ciertas regiones de lo que hoy conocemos como Mesoamérica hay una predominancia, así como eh, en el gusto industrial hay una predominancia por el azúcar y el aceite y la sal, porque es reflejo de un proceso político, tecnológico, industrial, que lo que busca es pues mucho azúcar que se tiene que compensar con muchas grasas y después con mucha sal, ¿no? Eso conforma un gusto específico. ¿Por qué en otros lugares, por ejemplo, hay una mezcla de sabores en las que no hay una predominancia de lo dulce, sino incluso a veces hay una predominancia de una presencia significativa de lo amargo? Y tiene que ver con las tecnologías de cocción, por ejemplo, a través de las cenizas. Pero la ceniza tiene un significado cultural en términos de lo que muere para renacer. Hay una correspondencia, digamos, entre nuestra técnica de cocción, nuestra técnica para preparar los alimentos, nuestro gusto histórico, nuestra forma de pensar y concebir la muerte, la vida y la existencia. No están dislocadas, sino que todo esto conforma diría yo, como un terruño o un cobijo, que es lo que le da pensando incluso en la propia forma de estas tecnologías, como las cerámicas, estos cuencos que sostienen el agua, estos cuencos que sostienen la vida, esos cuencos que sostienen la memoria, al mismo tiempo que la preservan, porque en la cerámica, digamos que tienes la tecnología del maíz, tienes el agua, tienes la ceniza que da el sabor, que es al mismo tiempo el recuerdo, la memoria, nuestros propios cuerpos que un día van a convertirse en esta ceniza, que es la que permite la nixtamalización, y además tienes la cerámica, que es una cerámica decorada, una cerámica que, al igual que este textil, es una forma de escritura, y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a encontrar otras formas quizás de nombrar a estas memorias, que no necesariamente son escrituras, pero que ahora tentativamente, temporalmente les podemos llamar así para que resuene, y quienes tenemos eh, esta domesticación del pensamiento, de pensar siempre que tiene que ser escrito, bueno, que cabe un poco la duda, que podamos sembrar la duda de preguntarnos quién decide qué es la escritura, quién decide dónde empieza y termina una forma de transmisión del conocimiento escrita, quién decide que la cerámica no es escritura también, o que los textiles no son escritura, que los tejidos de las plantas para hacer las cestas en las que se conservan los alimentos no también son otra forma de escritura.